domingos hablar acerca de el tomar conciencia que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes de maldad en los cielos. Y hoy necesitamos concluir esa serie con la última parte. Una mala frase sobre Iván Duque que se ha dicho mucho, que él es un títere de Uribe. ¿Cuántos de nosotros cristianos a veces somos títeres del diablo? Y pareciera que no nos diéramos cuenta de eso. Y justamente estos temas que hemos estado viendo, darnos cuenta de esa realidad. De esa realidad. Hemos hablado acerca de el sentirse atrapado. Y si no te escapas de donde estás atrapado, te vuelves un esclavo. Y es una esclavitud que no se da cuenta, sino que es una situación de la cual nos daremos cuenta al final, cuando tengamos que comparecer delante del Señor. En la Biblia es muy claro que la misericordia de Dios es amplia y es grande, sobre todo para el que no cree. La misericordia no es para nosotros. Aunque a veces pensamos que podemos vivir bajo ella. Nosotros somos hijos de Dios, por lo tanto estamos bajo el amor de Dios. Un padre no puede dar solo misericordia a su hijo. Un padre lo que da es un amor incondicional. Esa es nuestra relación y a veces nos equivocamos de lugar. Por eso que tenemos que abrir nuestros ojos a la realidad. Y no es fácil. Es como aquella persona que por mucho tiempo ha estado en lo oscuro y de repente sale a la luz, no puede distinguir bien las cosas hasta que no pasa un tiempo y se acostumbra a la luz. Vamos a ir a un versículo muy conocido, pero lo vamos a examinar de otra manera. Juan 14:6, muy conocido. En Juan 14:6 Jesús define quién es Él, pero también define cuál es su ministerio. Y en cierto sentido, Él dice, ¿quieres saber qué es la vida cristiana? ¿Cómo se vive la vida cristiana? Mírame a mí. Allí Él dice, yo soy el modelo de lo que hay que hacer, de lo que hay que vivir y de lo que hay que caminar. Cualquier cosa distinta a esa no es cristianismo. Es religiosidad. No es cristianismo. Sería solo religiosidad. Dice allí, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando dice yo soy el camino, la traducción es yo soy como una ruta natural. Soy como una carretera, soy como una senda, donde no es fácil caminar. La palabra griega camino allí significa algo estrecho. Por eso que la Biblia en otra parte dice, estrecho es el camino que lleva a la salvación. Y amplio el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Por lo tanto, entonces, no es un camino fácil. En Hechos 8:26, si ustedes miran, allí se está hablando de un camino también.
en Hechos 8:26. Y allí se nos habla, y la Biblia lo explica claramente, qué tipo de camino es y dónde está hecho. Hechos, capítulo 8, versículo 26. Dice, pero un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. ¿Y qué más dice? Es un desierto. Felipe estaba, ¿dónde? En Jerusalén. Tuvo que huir cuando comenzó la persecución con Pablo. Y estos diáconos fueron enviados a muchos lugares. Y Felipe recibe un mensaje de parte del Señor. Mira, ve hacia el sur. El camino que desciende de Jerusalén a Gaza es un desierto. Los desiertos en Israel no son como los desiertos en Arabia, arena y planos. Los que han subido al monte Sinaí, ahí ese camino les muestra lo que es un desierto. Justamente se llama el desierto del Sinaí. ¿Se acuerda, Yamil, cómo era ese camino? ¿Era fácil? Hable, que no le oigo. Muy difícil, ¿cierto? Lleno de piedras y cascajos y uno se tropieza con mucha facilidad. Y allí está la misma palabra que usa Jesús en Juan 14:6. La vida cristiana no es un camino fácil. Ahora, en un sentido espiritual, en 1 Tesalonicenses 3:11, Primera Tesalonicenses 3:11, dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirijan nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Que el Señor dice, dirijan nuestro camino. ¿Por qué están orando en ese sentido? Porque el camino, la dirección que están tomando es hacia personas que necesitan conocer el mensaje del Evangelio y no va a ser fácil. Porque hay rechazo. Y ellos dicen, dirige nuestro camino. Que no cambiemos de ruta aun cuando pueda haber oposición o rechazo. Ese otro sentido también tiene cuando Jesús dice, yo soy el camino. Por eso la advertencia de Jesús a quienes querían seguirlo. Miren, el que quiera venir en pos de mí, caminar conmigo, ¿qué tiene que hacer? Primero, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Es decir, el camino implica compartir parte de los sufrimientos que Jesús también tuvo. Tome su cruz y entonces sígame. Es un llamado a evaluar. Evalúe. El camino es este. La ruta es esta. El procedimiento es este. Las consecuencias son estas. Pero el final es excelente. Porque significará la vida eterna. Significará la vida eterna. Por lo tanto, entonces, el camino es Jesucristo. En otras palabras, la forma, la manera en que Jesucristo vivió es el camino. Esa es la vida cristiana.
Y si hemos aceptado a Cristo, en eso nos hemos metido, no en otra cosa. Incluye sujeción absoluta, en el sentido de autonegación. Niéguese a sí mismo. Ya no decidimos nosotros, sino que decide el dueño del camino. Por eso que los discípulos siempre se sintieron preocupados cuando Jesús hablaba en esos términos. Y este camino, que es la vida cristiana, si es hecha de buena manera, va a llevar a un final. Si no, llevará a otro final. Y eso es muy claro. Vamos a Hebreos 3:10. Hebreos 3:10. Dice así: a causa de lo cual me disgusté contra aquella generación y dije, siempre andan extraviados en su corazón y no han conocido mis caminos. Tal como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Qué está diciendo aquí? Algo muy claro. Hay una generación, ¿cuál? La generación judía. Esperaban el Mesías, esperaban el reposo, esperaban la paz, esperaban estar gobernando. ¿Y qué recibieron? A causa de su no sujeción al Señor, de no oírlo, de no creerlo, no entrarán en mi reposo. Eso pasó en el primer siglo. Estas decisiones del primer siglo, estamos en el año 2018. ¿Ha entrado el pueblo judío en reposo? ¿Ha entrado el pueblo judío en reposo? Han tenido que vivir defendiéndose todos los días. Ya lo encontrarán cuando el Señor en su segunda venida esté aquí. Ahora, nosotros no somos muy diferentes al pueblo judío. En el versículo 10, ¿qué dice? Siempre andan extraviados en su corazón y no han conocido mis caminos. En otras palabras, no han conocido, no se han relacionado. Es como decir el novio que no se quiere casar. No se ha casado y no se ha acostado con esa mujer. Ese tipo de relación tan fuerte. No han conocido mis caminos. Los han visto quizás en un mapa, en un libro, en una predicación, en un estudio, pero en su corazón están extraviados. Y a nosotros también se nos hace la misma promesa, o reposo o ausencia de reposo. O llegada a la meta deseada o no llegada a la meta deseada. De manera entonces que el camino del cual Jesús habla es su propia vida. La vida cristiana no puede ser diferente a lo que Jesús vivió. Y él dijo muy claro, ¿ustedes quieren ser mis amigos? Ok. Si ustedes son mis amigos, harán lo que yo les ruego, lo que yo les solicito, lo que yo les lloro para que lo hagan. No, lo que yo les mando, lo que yo les mando. Por lo tanto, la palabra camino significa un compromiso muy serio, muy serio. Y Jesús luego refuerza lo que dijo con la palabra camino y dice, la verdad, yo soy la verdad. ¿Qué significa? Los griegos, a través de la filosofía, buscaron siempre la verdad. Tiene que haber una verdad que una todo lo que está hecho. Una verdad que pueda
ser entendida de tal manera que clarifiquemos qué es algo, cómo es algo y para qué es algo, entre ellos la vida humana. Por eso que la palabra filosofía significa la búsqueda de la verdad. Hasta ahora hay clases de filosofía porque no hemos encontrado la verdad todavía. Hay 11 acepciones de verdad en un diccionario filosófico. Por eso que los griegos dijeron, tiene que haber la verdad de las verdades. Y ellos usaron una palabra, aletheia. La verdad de las verdades. Era una palabra reservada solo a los filósofos en esa época. Y Jesús la toma. Y él dice, yo soy la verdad de las verdades. Yo soy la verdad que da contenido y esencia a todo lo que es verdadero. Por lo tanto, no hay nada más verdadero que yo. Es lo que está diciendo. No hay nada más verdadero que yo. El diccionario griego define esta palabra de la siguiente manera. La realidad que se encuentra en la base de la apariencia. En otras palabras, la apariencia es la verdad que los hombres conocemos. Lo que conocemos es la apariencia. A lo que llamamos verdad es la apariencia. Por eso que el apóstol Pablo dice, por la fe conocemos y creemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Piense lo que eso significa. Por la fe conocemos y creemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, la verdad verdadera es lo que no vemos. Por eso esta palabra lo define así. La realidad que se encuentra en la base de la apariencia, la esencia manifiesta y veraz de algo. Por eso la Biblia, cuando nosotros muchas veces pedimos a Dios una respuesta, ¿qué nos dice la Biblia? No espere verla. La fe es llamar a las cosas que no son como si fueran. Está enfermo, se está muriendo, está desahuciado. Y nosotros decimos, en el nombre del Señor, la verdad de esta situación es que será sano. ¿Y la sanidad no se ve? ¿Dónde está? Y ahí viene el conflicto del creyente. O cree la apariencia, o busca y espera la verdad. Nos contentamos muchas veces con vivir de la apariencia. Y muchas veces le tenemos miedo a la verdad. Como aquella reina malvada que llegó un momento en que ya no quiso verse nunca más frente al espejo. El espejo fue amistoso con ella por mucho tiempo. Ella se ponía frente al espejo. Espejito, espejito, ¿quién es la más bella del reino? Y el espejo, como no quería que lo rompieran, le decía, eres tú, mi reina. No hay nadie más bello que tú. Hasta que un día apareció la verdad. Y ella no lo sabía. Apareció la verdad. Y se presenta al espejo. Espejito, espejito, ¿quién es la más bella del reino? Ya no eres tú, le dijo el espejo. Es otra mujer más bella que tú que está en el reino. ¿Y qué hizo ella? Rompió el espejo. Es bueno vivir de la apariencia, ¿cierto? Pero hasta que aparece la verdad. Hasta que aparece la verdad. Por eso es la esencia manifiesta y veraz de algo. En el sentido moral,
Verdad significa integridad de carácter que manifiesta la verdad. Integridad de carácter que manifiesta la verdad. Por eso, ¿cuál es el gran problema de las relaciones humanas? El gran problema de las relaciones humanas es que siempre nos estamos comparando apariencia contra apariencia. Y muchas veces, cuando alguien muere, se llega a conocer la verdad de esa persona. Verdad que nunca fue conocida. Recuerdo el caso de mi tío. Mi abuelo como pastor le puso un nombre que a mi tío no le gustaba. Abdías. Y en la oficina le decía, ¿cómo está don Abdi? Y él se sentía malísimo. Y yo le decía, tío, ¿y por qué no ocupa el segundo nombre? Pero, sobrino, mi nombre es Abdías Zorobabel. Mi abuelo pastor, claro, le puso nombres absolutamente bíblicos. Entonces, preferible que me digan don Abdi a que me digan don Zoro. Y mi tío era un hombre muy familiar, muy tranquilo, muy reposado, nunca participaba en fiesta. Entonces resulta que decían en la oficina que él era aburrido. Él trabajaba en un laboratorio químico encerrado en su lugar. No salía nunca a las fiestas con los colegas, entonces tenían varios apodos sobre él y ya. Pero cuando mi tío murió, la iglesia estaba llena de gente y mucha gente no de la iglesia. Entonces dijeron, bueno, los que quieran pasar, quieran decir algo sobre la persona que partió. Fue una fila casi interminable de personas que agradecieron todo lo que él hizo por ellos sin que nadie lo supiera. Pasó la apariencia y apareció la verdad. Y se ha fijado que muchas veces una persona tiene que morir para que le reconozcan la verdad de su vida. De ese tamaño es la verdad verdadera. Esta verdad entonces es lo que determina el camino. Lo que permite caminar como cristiano con Jesús es la verdad. Y esa verdad es la que determina el camino. El camino cristiano no puede ser apariencia. Tiene que ser verdad. Tiene que ser verdad. Y la verdad es Cristo y su vida. No necesitamos inventarnos ningún evangelio. Cuando hacemos la pregunta, ¿y qué tengo que hacer para ser cristiano? Estudie la vida de Jesús y haga lo que él hizo. Y haga lo que él hizo. Hoy día hay muchos que abandonan el camino cristiano. Conozco el caso de una pareja. Él nació en una familia lamentablemente dedicada a la droga. Pero conoció al Señor. Su vida cambió. Se casó con una mujer trabajadora, una mujer profesional. Se integraron en la iglesia, caminaron en la iglesia, comenzaron un colegio y Dios los bendijo. El colegio se caracterizaba por ser un colegio cristiano, con valores, y era un buen colegio. No hace ni 8 días, conversando con Víctor, con algunas personas, nos vimos totalmente sorprendidos del cambio que ellos habían tenido. Él fue dejado como pastor a cargo de una pequeña iglesia. Y ahora ya no cree en lo que creía, no enseña lo que enseñaba. Y la ruta filosófica de su colegio cambió. Está siguiendo una variación de la doctrina del famoso Jesucristo que murió, creciendo en gracia.
Uno dice, bueno, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo pasó esto? ¿Cuánto de eso fue apariencia? ¿O cuánta vida cristiana cambió en el momento en que su situación y la bendición de Dios fue demasiado? Y eso es lo que vemos muchas veces hoy. Muchas veces hoy. Por eso que a veces tendríamos que usar la frase de Cantinflas. Cantinflas tiene una frase muy buena, discurso muy bueno. En una película Cantinflas dijo, señores, no están todos los que son, ni son todos los que están. No dijo nada, pero era todo, ¿cierto? No dijo nada, pero tenía un sentido muy real. No, muy real. Hoy que sabemos, por ejemplo, que la mayoría de los descalabros morales que hay en América Latina y en Norteamérica están financiados por un multimillonario llamado George Soros. Salió todo un artículo sobre él. Él apoya todas las ONG posibles porque el propósito de él es que el mundo viva en una sociedad abierta. ¿Y qué es una sociedad abierta? Una sociedad sin religión y con absoluta libertad. Y invierte millones y millones de dólares para financiar eso. Y hubo una época en que ese hombre fue cristiano. Fue incluso relacionado con Donald Trump. Y ahora critica a Donald Trump porque repite demasiado lo de la Biblia y otras cosas. ¿Y nosotros qué hacemos frente a eso? ¿Cuál es nuestra verdad? ¿Creemos en una sociedad abierta? ¿Creemos en una sociedad donde podemos hacer lo que queramos? ¿Incluso cambiar la ruta de la vida cristiana y vivirla a nuestro gusto? Esa es la influencia que estamos recibiendo hoy en día. La verdad de Jesucristo y su vida es lo que determina el camino. Vamos a Primera de Reyes 17:24. Primera de Reyes 17:24. ¿Ya lo encontró? Ok. Dice así. Bueno, ahí hubo una equivocación. Ese no es el versículo. Ese no es el versículo. Pero ¿cuál es la idea? Seguramente puede ser Segunda de Reyes. Pero la idea es esta, que en el Antiguo Testamento se nos dice lo siguiente. Si Dios es Dios, seguidle. Es un llamado al pueblo de Israel que conoció la verdad de Dios a través de los profetas, conoció el poder de Dios y las bendiciones de Dios. Y el profeta les dice, bueno, si Dios es Dios y si creen en Dios, seguidle. No hay otra alternativa. Ahora, si no creen en Dios, no lo sigan. No hay verdades a medias. Si Dios es Dios, ¿qué hay que hacer? Hay que seguirlo. Y si no es Dios, no lo siga. Porque Dios no puede ser seguido a medias. No lo siga. Ahora, esta verdad nos define dos cosas muy claras. En primer lugar, si Jesucristo es la verdad, la mentira en la vida cristiana no tiene lugar.
No puede tener lugar la mentira. O lo uno o lo otro. La mentira y la verdad son incompatibles. El bien y el mal son incompatibles. La fidelidad y la infidelidad son incompatibles. ¿Qué esposa aceptaría casarse con una cláusula en que el adulterio es permitido? Sería absurdo, ¿cierto? Pero en Europa lo hacen. ¿Cómo les parece? En Europa sí lo hacen. Y usan las palabras de modernos psicólogos. Siempre se aprende algo nuevo con otra persona. ¿Cómo le parece? Pero ¿y el recuerdo de lo que pasó? ¿Cómo se borra? Imposible. De manera entonces que la vida cristiana es la suma del camino y la verdad. La verdad determina el camino que nosotros llevamos. Y la verdad es Jesucristo. Ahora, esto lo tenemos nosotros medianamente conocido. No es nuevo para nosotros. Pero, ¿dónde aparece el problema? El problema es que hay alguien que está interesado en que usted no camine de esa manera. Hay alguien que está interesado en que usted tenga su propia verdad. En que tenga su propia verdad. Y a veces calladamente decimos, no me pedalee, a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Cuidado. Hay alguien que es superior a usted que le puede hacer caminar como no quiere. Ese es Dios. Y hay otro que lo va a respaldar. Y le va a decir, eso es. Por ahí es. Veamos cómo esto funciona. El engaño de Satanás. ¿Cómo funciona el engaño de Satanás? Es de una psicología perfecta, pero una psicología admirable. El diablo, yo no sé cuántos doctorados tiene en psicología y en psiquiatría. Eso lo conversábamos con Raúl ayer. Veámoslos. Y no es nada nuevo. Comenzó en Génesis 3. Vamos a analizar de otra manera ahora ese pasaje, que nos va a dar más claridad que antes. La Biblia es inagotable. Usted puede leer un pasaje 1000 veces y va a encontrar algo nuevo siempre. Vamos a ver. En voz alta vamos a leer todos. El versículo 1, 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ellos habían aceptado el dictamen de Dios. ¿Por qué habían aceptado el dictamen de Dios de estar sujetos a Dios y de hacer lo que Él dijera? Porque le fue entregado la administración de un mundo. Lo que Dios hizo, Él les dijo, es para que lo manejen ustedes. Sojuzgad la tierra, es decir, manéjenla junto conmigo. Tienen la máxima autoridad sobre todo lo que ha sido creado. Y la mujer dijo, yo no voy a tener mando. Y Dios le dijo, sí, por eso les digo a ustedes dos. Los dos van a tener autoridad aquí. En un distinto rol, pero la van a tener. Una sola condición, que aquí las reglas ya están impuestas. Y ellos dijeron, de acuerdo. Pasó el tiempo y viene esta conversación. Y el diablo le dice, con una suavidad que es la misma que usted y yo escuchamos. Oye, con que Dios les dijo eso. No comáis de todo árbol del huerto.
me parece un poco raro. Si ustedes han tenido toda la libertad y les ha sido entregado el manejo de todo esto, ¿por qué Él les pone una prohibición? ¿Qué tipo de Dios es ese? Les delega todo. Les dice que pueden comer de todo lo que quieran, de todo árbol del huerto y de los animales, hagan lo que deseen. Pero, qué raro. ¿Por qué de pronto hace una prohibición Dios? Y Él les dijo eso. Y la mujer contesta en el 2. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. La mujer contestó bastante correctamente. Dijo, mira, él no dijo eso. Y a mí me parece que eso tiene que ser así, y lo he obedecido hasta ahora. ¿Y qué nos dice a nosotros el diablo? Así que cuando te casaste en la iglesia, hiciste una promesa de lealtad. Y Dios a través de esa promesa te dijo que no podías poner los ojos en otra mujer. ¿Y dónde está tu libertad? ¿Dónde está tu libertad? Ahora, ¿qué tipo de Dios es ese que te pide que cumplas a ti, varón, esa promesa, cuando por otro lado te pone un deseo sexual más intenso que el de la mujer? ¡Qué injusto! ¿No lo has pensado? ¿No lo has pensado? Y nosotros contestamos, no, yo como sea, cumplo mi promesa. La primera respuesta siempre es correcta. No, yo cumplo mi promesa. Y el diablo continúa su conversación. En el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. En otras palabras, ¿sabes una cosa? Dios no es tan bueno como parece. Él quiere coartar tu libertad. Mira qué cosa tan rara. ¿Se acuerdan la película El abogado del diablo? Allí está lo que vamos a decir. El abogado del diablo ya se está mostrando como el diablo. ¿Y qué le dice al abogado joven que lo había contratado? Le dice, mira, Dios es muy cómico, dice el diablo ahí. Mira, hace esto, hace esto, hace esto, hace esto, hace cosas bellas, mujeres bellas como esta que tienes aquí desnudita. Y luego dice, no mires, no toques. ¿Qué tipo de Dios es ese? ¿Dónde está la libertad? Y no, usted no me va a negar usted que esas son cosas que nos ponen a pensar. ¿Será que la vida cristiana es ser un tonto? ¿Por qué no puedo darme un recreíto? Si me cuido a nadie le haré daño. Dios es falso. Ha dicho una mentira. Si ustedes comen no van a morir. Ahora, ¿sabes por qué Dios te hace esta prohibición? Por esto. Dios sabe, versículo 5, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. En el original, en el hebreo es, será abierta vuestra mente. Dejarán de pensar por lo que otro piensa. Ustedes comenzarán a pensar y ustedes van a decidir de acuerdo a lo que piensen. Porque van a ser como Dios,
sabiendo el bien y el mal. Y la palabra sabiendo en el hebreo significa, ustedes van a poder discernir lo bueno y lo malo. Ustedes van a decidir qué es bueno y qué es malo. Esa es la libertad. Eso significa ser verdaderamente un ser humano. Y cuando usted escucha una cosa así, como la escuchó Eva, es como un golpe en la mente. Sí, es cierto. Es cierto. Si yo no soy capaz de discernir, ni soy capaz de determinar lo que es bueno y malo para mi vida, según lo que me han enseñado desde que estoy en el colegio o la universidad, significa que no soy un hombre completo, un hombre total. Porque el hombre, como hombre, se caracteriza por sus propias decisiones. ¿Se da cuenta cómo trabaja? ¿Se da cuenta? Con que Dios en su palabra les dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No seas bobo, ¿cómo se te ocurre? Vas a amar al que te hace daño. Vas a amar al que te engañó. Vas a amar al que te ha hecho promesas de ayudarte, acompañarte, hacer muchas cosas y nunca llega. No seas bobo. Bueno, ¿y qué hago? Cuando él venga a pedirte un favor, niégate. O si le prestas dinero, pásale un billete falso. Como algunos echan en la ofrenda billete falso. Estamos hablando francamente. Esa es la realidad. Podrás determinar lo que es bueno y lo que es malo. Y aquí es donde viene el problema. Dios dice, yo no estoy de acuerdo con eso. Y tan en desacuerdo estoy que mira lo que le dije a Adán y a Eva. ¿Qué les dije? No voy a hacer que ustedes mueran, pero se me van de aquí. ¿Y cómo salieron del paraíso? Enemistados, en conflicto. Ella, usted no me manda. Y él, vas a ver cómo yo lo voy a mandar y me voy a imponer sobre ti. Y ese conflicto de los sexos no ha terminado nunca hasta ahora y se ha agudizado. ¿O no? Se ha agudizado hasta ahora. La mujer dice, yo voy a determinar lo que es bueno para mí. Y hablo de mujeres cristianas. Las no cristianas en Argentina, ¿cómo reaccionaron frente a la negativa a la ley del aborto? Lo mismo hicieron en Chile. En Chile no llegaron a meterse a las iglesias desnudas a reclamar por sus derechos, pero en Argentina sí. Fue un escándalo total. Somos dueñas de nuestro cuerpo y nadie decide qué hacemos con nuestro cuerpo. Y el Parlamento ya está a punto de ceder. ¿Y cuántas cristianas habrán allí? Claro que hay algunas. Moisés me contaba sobre eso. Y pastores están de acuerdo con eso. Entonces la pregunta es ahora, tú y yo somos cristianos. Y la pregunta es muy simple. Hazte esta pregunta. ¿Quién determina en mi vida? La respuesta te dirá dónde estás. ¿Quién determina en mi vida? ¿Quién determina lo que hay que hacer, pero yo decido cómo lo hago? ¿Quién determina cómo sirva al Señor Jesucristo? ¿Como Él dice o como yo quiero? ¿Quién determina qué haces con las bendiciones de Dios? ¿Das lo que corresponde o como tú determinas? ¿Cómo manejas tus hijos?
como el Señor Jesucristo y su palabra nos dice, o como tú quieres. ¿Cómo manejas tu relación de matrimonio? ¿Como a ti se te frunce porque tienes que determinar sobre tu vida? ¿Eres libre absolutamente? ¿O como el Señor que ya conoces te dice qué hay que hacer? ¿Qué te va a mostrar la respuesta a esa pregunta? Te va a mostrar con quién estás. ¿O en qué grado de conflicto estás? El conflicto que todos podemos tener en la vida cristiana. Sé que no estoy haciendo lo que corresponde, pero ¿por qué no puedo cambiar? ¿Por qué? Porque sigues creyendo que eres dueño de tu vida. ¿Sigues creyendo eso? Algunos estamos convencidos que a Dios solo hay que entregarle el corazón. ¿No? La Biblia dice que es todo. Espíritu, alma y cuerpo. En el alma, la mente, las emociones y la voluntad. Ahora, hoy día se decide el futuro del país. Y la situación es la misma que estamos hablando. Hay un hombre, un candidato, X, y otros candidatos, y todos presentan un programa. ¿Y qué se necesita para que ese programa funcione y dé resultado? ¿Qué se necesita? Hacer lo que determina el programa. Pero ¿qué hacemos en nuestros países? Votamos, pero después hacemos lo que nosotros queremos. Qué difícil es gobernar así. Qué difícil es. Por eso que les recuerdo, para terminar, las palabras de Dios antes del diluvio. Yo creo que es la única vez en que hemos visto a Dios tan molesto. Es la única vez que estaba tan molesto Dios. Él dijo, no contenderá mi espíritu con el espíritu del hombre toda la vida. ¿Qué significa eso? Yo no voy a estar en conflicto con la desobediencia del hombre toda la vida. Y en este momento creo que lo mejor es acabar con esto. Y decide acabar con todo. Pero después Dios en su misericordia que dice, hagamos un nuevo intento. Hagamos un nuevo intento. La humanidad fue salvada a través de una familia. Otra vez se pobló el mundo. Dios cumplió su promesa de no volver a destruir el mundo, la cumplió. ¿Y el hombre aprendió? No aprendió. No aprendió. Y algunos pasamos los 70 años y todavía no aprendemos. ¿Será porque el loro viejo ya no aprende a hablar? ¿Será por eso que dicen ustedes? No, el loro viejo sí puede aprender a hablar. ¿Y cómo aprende a hablar un loro? Ellos no tienen lenguaje propio. Cuando el loro viejo dice, ya, voy a acabar con mi gritería, a ver, papá, escuchó y repitió. Aprendió a hablar. Ahora, ¿a quién tenemos que oír nosotros? La clave es no más escucharnos a nosotros mismos, porque no somos nosotros mismos los que hablamos, es la voz que está al lado nuestra. Al lado nuestro.
Por eso Pablo dijo, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad en los lugares celestes. Vamos a inclinar nuestra cabeza. Si tu decisión es que a partir de hoy, verdaderamente, Dios va a determinar tu vida y no tú, ponte de pie, pero no te pongas de pie si la decisión no es seria. El compromiso no es con la iglesia ni con el pastor. No. Yo no puedo salvar a nadie. El compromiso es con quien salva, con el Señor Jesús. Dile al Señor, dile ahí. Señor, perdóname. He manejado mi vida. He manejado mi servicio a ti. Incluso he manejado tu nombre y mis cosas como a mí me ha parecido. Como yo he creído que es correcto. Pero Señor, así como el ejemplo que escuchábamos en el testimonio de John, Señor, él simplemente hizo lo que tenía que hacer. Compartió de Cristo con su destacamento, con quienes están a cargo de él. No tuvo problema en comunicar la verdad tuya, Señor. Y él fue bendición para sus compañeros porque se mantuvo el mismo equipo. ¿Qué prueba más evidente de que tú eres la verdad? Porque en una decisión prácticamente imposible, tú le permitiste seguir allí, no solo para trabajar, sino para que siguiera hablando de ti en ese lugar. Da gracias al Señor en tus propias palabras. Abre tu boca, no te silencies. Abre tu boca. Dale gracias porque Él nos escucha cuando nos acercamos a Él con corazón sincero. Y Él dice, aunque nuestros pecados hayan sido tan rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. No pierdas esto que Dios quiere hacer en tu vida. Señor, ¿qué podemos decirte en esta mañana? Muchas veces tu palabra es como una espada de dos filos. Uno de ellos hiere, pero el otro lado cauteriza y sana. Gracias, Señor, porque tus palabras son verdad. Queremos tomar la vida cristiana en serio, Señor. Y no se trata de hacer lo que en la iglesia se dice, se trata de hacer lo que tu palabra dice, Señor. Ayúdanos, Señor. Y que con corazón limpio podamos pedir por Colombia. Porque no podemos pedir para Colombia lo que nosotros no estamos haciendo. Queremos un país, Señor, donde tu verdad determine el camino. Queremos un país donde tu nombre pueda ser conocido. Gracias, Señor, porque quizás sea de las últimas oportunidades que tú nos estás dando. Pero gracias porque seremos parte activa del cambio. Gracias, Señor, porque tú conoces cada uno de nuestros corazones. Y en esta hora nos unimos con nuestro hermano que está al lado. Tomamos su mano y comenzamos a animarnos unos a otros, Señor. A animarnos.
Dile al que está a tu lado, Dios te bendecirá. Si permites que Él determine tu vida y lo que haces, Señor, en esta hora, al volver a nuestros hogares, queremos darte gracias. Permite, oh Señor, que el día de hoy termine en paz. Permite que cada persona, aún los que no lo han hecho todavía, hayan podido, Señor, votar de acuerdo con lo que está en su corazón. Te pedimos, Señor, que el término de este día sea en paz y que el resultado sea aceptado por todos. Te damos gracias, Señor, por la vida de quien será el nuevo presidente. Que tú lo bendigas, que tú le des fuerza, Señor, porque la tarea que va a enfrentar no es fácil. Y que nosotros podamos ser colaboradores, como aquellos que somos bendecidos por estar en este país. Gracias, Señor, porque nuestra oración por los que están en autoridad es lo que permite que vivamos sosegadamente y en paz. Bendice las familias que están aquí representadas, Señor. Y llévanos a nuestros hogares con esa bendición que trae paz y que trae prosperidad. Y que es la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y decimos, gloria a Dios.